vas a ver exposiciones de diferentes tipos, exposición ganadera, industrial, comercial, artesanal, eh, de alimentos y todo aquello que tenga que ver con la vida humana y te van presentando los nuevos avances o novedades que vaya a hacer. Las ferias eran, vuelvo a decir, una especie de vitrina, escaparate para presentar la cuestión de las novedades dentro de la sociedad. Del periodo que estamos estudiando, de 1850 a 1950, las ferias fueron un lugar para afianzar la identidad nacional y el lugar donde se hacía la feria mundial, es decir, se invitaba a todos los países que quisieran participar para presentar cuáles son las novedades tecnológicas y de desarrollo que habían logrado en tiempo atrás o reciente, cuáles habían sido los descubrimientos más actuales y los presentaban allá, de un modo coloquial decir, con bomba y platillo. Bienvenidos a la Feria Mundial de Montreal o de Chicago o de Nueva York, París, Londres, Bruselas, e incluso en la misma Lima, Perú. Llegó a ver, Colombia llegó a tener ser sede de la Feria Mundial. Hoy en día les comentaba ayer que aún existen las ferias mundiales, pero ya están demasiadas especializadas. Feria Mundial de la Tecnología, computación específicamente, o robótica, Feria Mundial de la Ciencia, donde el grupo que tienen que ver con medicina o alguna otra nanotecnología se reúnen y exponen sus avances. Lo mismo pasa con lo del automóvil. Existe una feria mundial y existen ya sedes establecidas donde se realizan esas ferias. Las más importantes en tecnología son las que se hacen en Tokio, en Japón. Las más importantes de automovilismo son las que se hacen en Detroit, Estados Unidos, que es la capital mundial del auto. Y así cada uno de los lugares van teniendo como una preeminencia o importancia para ser sede de algún tipo de ferias en particular. Les voy a presentar un documento y si tienen alguna duda con respecto al proyecto me la van comentando conforme vamos viendo el proyecto. Digo el proyecto, el documento que les voy a compartir. Durante la segunda mitad del siglo XIX, estamos hablando de 1850, el mundo experimentaba cambios a una velocidad nunca antes vista. La mejora en los motores de combustión interna, los avances científicos y el descubrimiento del acero y la electricidad habían generado un sentimiento de progreso en Europa Occidental que era incuestionable. Para celebrar estos avances surgió la Exposición Universal o las Ferias Universales, también conocidas como tales. Dichas muestras eran eventos que, como su nombre lo indica, buscaban exhibir prácticamente todos los campos en los que había avances en la industria, el arte, entre otros. Desde 1851, prácticamente todas las ciudades soñaban con albergar una feria con la cual pudieran demostrar sus adelantos. Para estos eventos, las ciudades sede construyeron pabellones que rivalizaban con los palacios de la antigüedad. Eh, eh, Se hacía los pabellones, o los escaparates o las vitrinas de un modo eh, monumental, espacios enormes para que los expositores puedan presentar sus avances. Para ello me detengo un momento nada más para explicarle la concepción del desarrollo en cuestiones de ciencia y
tecnología, el desarrollo. Nuestra educación que tenemos en la escuela desde preescolar hasta la universidad es una formación de corte positivista, donde lo que aprendemos está vinculado para que nosotros en cierto momento de nuestra vida productiva colaboremos con el desarrollo científico y tecnológico. Imagínense antes en los lugares donde hacían zapatos o ropa. El trabajo era manual. Las máquinas eran de pedal que con el pie, como su nombre lo dice, accionaban el mecanismo para que funcione y pudiesen costurar ya sea los zapatos o la ropa. Conforme se van dando los avances o se van desarrollando nuevas tecnologías, se le imprime energía eléctrica y esto permite que tenga mayor rapidez y mayor precisión. Eh, y van habiendo cada vez más y más avances. Tal vez alguno de ustedes sea algún inventor en el futuro o de cierto modo vamos a hacer uso de estas nuevas tecnologías y desarrollo. Desde algunos de ustedes llegó a conocer los primeros celulares que existieron. Eran una especie de ladrillos así grandes, grandes, que tenían una antena que tenía que sacar la antena y eh, tenía un peso mucho, mucho mayor. Y fueron dejando cada vez más pequeños esos celulares hasta volverlos unas cosas, unas miniaturas así muy pequeñitas que se desplegaban. Podías abrir y cerrar y tenían teclas y las teclas funcionaban para letras y para números. Posteriormente la pantalla se fue haciendo un poquito más grande donde ya podías mandar mensajes. Después hicieron una nueva tecnología donde en la pantalla te permitía tener un teclado como computadora y la pantalla pues relativamente era grande. Hasta que ya llegamos a una nueva tecnología que es el touch, que ya no necesitamos de teclas digitales, ya todo por medio de tocar en la pantalla táctil nos va dando las funciones. Es, todos estos avances se fueron presentando a través de estas diferentes ferias mundiales. Eh, Al momento que se va a presentar un nuevo dispositivo, existe una especie de reunión de los científicos y presentan su avance. Y las compañías que compiten unas con otras van tratando de tener mejores avances que sus compañías rivales. En, Era una especie de competencia. Pasemos esta mentalidad de competencia en el periodo del surgimiento del nacionalismo. En 1850, antes de la Primera Guerra Mundial, los países estaban orgullosos, o los ciudadanos de los países estaban orgullosos de los avances que presentaban los científicos de su comunidad o de su país. ¿Cuáles son algunos de estos, más que avances, lugares donde se presentaron, o los pabellones donde presentaron sus trabajos? Fue la primera feria mundial, lo hicieron en la ciudad de Londres. ¿Qué les recuerda a esto? Algunos de ustedes recuerdan un nombre que se llama King Crush, una especie de estación de ferrocarril. Esa es la idea que habían dado. Y aquí la tecnología que estaban manifestando los ingleses era el uso del acero, cómo ellos a través
de su industria acerera habían logrado hacer estas estructuras enormes, funcionales, fuertes y sólidas para albergar esta gran exposición. Era una demostración para el resto del mundo que ellos eran poderosos y habían alcanzado un nivel tecnológico y de desarrollo superior que el resto de las comunidades. Como ustedes pueden ver, cada país ponía su bandera para mostrar ahí los avances que habían tenido como país. Lima, Perú, en Sudamérica, en 1872 fue la sede para albergar la exposición mundial o la feria mundial. Y hoy en día todavía existe ese edificio que funciona como un museo de arte. En 1889, para conmemorar los 100 años de la Revolución Francesa, Francia pidió ser la sede mundial de la feria y construyen o inauguran esta torre. Eh, ¿Alguien se imagina para qué servía esta torre? ¿Para qué sirven las torres? Pregunto de otro modo, ¿por qué nuestros dispositivos, ya sea laptop o celular, tienen señal? Hoy en día, cuando hicieron esta torre, fue un avance tecnológico tremendo del uso del acero y el uso de los microondas. Esta era una torre de Radio París. Era su torre de transmisión y emitía para una gran parte de Europa su señal por la altura que tenía. Y ustedes vean aquí dentro de la ciudad de Humán o allá en la ciudad de Mérida existen infinidad de torres de las diferentes marcas telefónicas que requieren cubrir o dar la mayor cantidad de señal posible a sus consumidores. Lo mismo sucedió para este periodo en París. Hacen esta torre, hoy ya no funciona tanto como esta torre de telecomunicaciones, en este caso de radio. Sí tiene otras funciones más turísticas y emblemáticas, donde aquí los franceses demostraron que, al igual que los ingleses, al igual que los alemanes, podían crear ciencia y tecnología, contribuir con los avances para el mundo y que los consideraran también un país de cuidado en ese avance de la ciencia y tecnología. Ligándolo a lo que sucedía a nivel mundial, recuerden el tema de la guerra o la paz armada. Durante este periodo, los países querían mostrarle a los demás, mira, no te vais a meter conmigo porque nosotros, en cuestiones de armamento o de avances tecnológicos, estamos a la par de ustedes. Y en todo momento querían manifestar ese poder que tenían, ligado siempre a esta misma idea con lo que vimos en el video de este apartado de la paz armada, cuando los ingleses crearon el primer barco de guerra o buque de guerra donde tenían sus plataformas, sus grandes cañones, era para mostrarles a los países, a sus rivales, que no te metas con Inglaterra porque envía su barco enorme que va a destruir tus puertos o va a destruir las ciudades cercanas a los puertos. Era esta mentalidad que se tenía en cuestiones de ciencia.
En Chicago, Illinois, cerca de los Grandes Lagos, en la cercanía del agua, la industria acerera. eh, Chicago siempre ha sido una ciudad industrial, fue sede igual de las ferias mundiales e hicieron solamente para la exposición este palacio. Hoy alberga un museo, pero fue el recinto donde se presentaron los avances tecnológicos y científicos de ese año. Aquí fue una feria donde mostraron los avances en cuestiones de aeronáutica, eh, los Zeppelin, los aviones o avionetas que ya estaban empezando a producirse. Esto es previo a la Primera Guerra Mundial, 1900, en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, y todos esos elementos que se ven acá, tanto el Zeppelin como estos avioncitos básicos, funcionaron como armas de defensa o de ataque durante la guerra. España también fue sede. Esos son más recientes. Este de Seattle, en Estados Unidos, este fue su obra icónica donde presentaron, son avances en cuestiones de arquitectura, cómo hacer un edificio en elevado, teniendo bases delgadas, sin que tuviese como esta estructura de los hoteles. Es cuestiones de cómo en la arquitectura se puede usar diferentes técnicas para enaltecer la belleza en las construcciones. Bueno, no sé cómo vayan con su proyecto de estas de las ferias mundiales, de las preguntas que les tengo hecho, pero en sus documentos deben ir presentando la información solicitada acompañada de algunas imágenes que ustedes vayan eh, encontrando. Este proyecto, como se los puse en las indicaciones, la pueden hacer por medio digital, en un formato Word, PDF, por medio de un PowerPoint, como ustedes gusten. Me lo envían para que yo vaya revisando si cumplieron con los criterios y puntos que les tenía puesto para que desarrollen su proyecto de las ferias mundiales. ¿Alguna pregunta? No, maestro.